Gracias por continuar con nosotros y como cada lunes nos acompaña la terapeuta Lili Estrada. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, buenos días a todos, feliz semana, que la pasen maravilloso y que se cuiden de la lluvia. No hay huracán, pero sí hay lluvia y tenemos que cuidarnos. Así es, Lili. Muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Lili? Hay algo que es muy interesante, que lo vivimos 24 horas y que no nos damos cuenta del impacto que nuestras palabras tienen tanto en nosotros como en los demás. Con una palabra podemos construir o destruir una vida. Hasta ahí llega lo importante. Recuerdo que cuando empezamos a estudiar la maestría en terapia familiar y de pareja, una doctora que fue un tiempo dijo, ay, qué bueno, yo vine acá porque aquí, pues, ¿qué más? Es platicar con alguien y echarle porras. Y entonces la maestra se enojó y dijo, no te das cuenta de lo que estás diciendo. Y nos comentó esta parte de lo impactante que es una palabra. Hay una historia que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Okay. Y se trata de la historia real, la vida real, lo podemos ver en muchos lugares, en YouTube, lo podemos ver en cuadernos, en historias, en novelas, que es la historia de la vida de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue el último hijo de 7 que eran ellos y el más chiquitito. Entonces lo lleva la mamá a la escuela, llega el niño a la escuela y a los 3 meses regresa con una carta sellada. Y le dice la señora, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la escuela? Mi maestro me mandó contigo y me dijo que te tenía yo que entregar esa carta, pero yo no la puedo leer. ¿Sí? Okay. Y la mamá se sentó con el niño y abre la carta y la señora se pone a llorar. Y el niño pues se preocupa, dijo, mamá, ¿qué pasa? Nada, hijo, es que me dijo el maestro aquí que como eres un genio, ya no tienen nada más que enseñarte. Y ahora yo voy a ser tu maestra, ¿sí? Entonces se sienta la mamá con mucha ternura, con mucho afán, y era maestra, pero pues cuando se casaban, pues se quedaban en su casa, ¿no? Sí, claro. Entonces la señora lo empieza a enseñar a leer, y a leer, y a leer, y la ilusión del niño era leer, aprender, y leía cuanto libro encontraba de todo tipo, y la mamá con él. Cuando tenía 24, él ya como a los 16, 18 años empieza a hacer sus inventos y era muy creativo, se concentraba y hacía muchas cosas. Cuando él tenía 24 años muere su mamá. Entonces, pues obviamente hay que arreglar las cosas de la mamá y van poniendo papeles y todo, y encuentra él una carta, que era la carta que le había llevado a su mamá, estaba abierta y estaba manchada por las lágrimas de la mamá. Y el maestro le dijo, señora, no vuelva a mandarme a Thomas a la escuela porque es muy torpe, no aprende y nunca va a hacer nada en la vida. Eso es lo que había dicho el maestro. ¿Qué pasó? Que ella lo transformó y le tomó la mejor parte de su ser y lo impulsó a que sea la persona que podía ser. Que era, aparentemente, este niño tenía un TDA, pero en esa época, imagínate, en 1800 no se sabía, y los recursos de él que era lento, no era torpe, era lento, era diferente su tipo de aprendizaje, pero la mamá tuvo el amor y las palabras correctas para impulsarlo, y gracias a él tenemos luz, tenemos tele, él tiene una gama de inventos increíbles. Y claro, y ahí la importancia del impacto que puede tener el qué decirle a alguien, hasta dónde le podríamos afectar o hasta cierto punto mejorar, que en este caso fue algo que le pasó completamente a Thomas. El maestro vio la parte mala, la parte que para él, comparado con los otros niños, no era nada. Pero comparado con él mismo, y cuando la mamá le dijo, es que eres un genio y ya no saben qué hacer contigo, ¿sí? Pero yo te voy a enseñar. Y lo enseñó y lo impulsó. Se puso la camiseta de genio. Exactamente, entonces esas palabras que tenemos que tener, no es no decir, no es mentir. La señora no mintió, simplemente sacó lo mejor de él y al maestro lo hizo a un lado, ¿sí? Si la señora lo hubiera creído, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor y él iba a pasar, no sé, por el mundo como un campesinito, como no sabemos qué había en esa época, pero el mundo se hubiera perdido de un genio.
Claro, y es siempre tener las palabras adecuadas en el momento adecuado. En el momento adecuado. Hay ocasiones en las que uno tal vez titubea un poco en qué decir, pero creo que es el momento en el que debe tener la cabeza fría y saber qué decirle a la persona. O ponerse en el lugar de la otra persona. Si yo estuviera recibiendo esta información, ¿cómo me gustaría que me la digan? Sé empático, ponte en el zapato del otro, ¿sí? ¿Se lo voy a tener que decir? Sí. A lo mejor es mi amigo y necesito dar una mala noticia o necesito hacer algo que no es muy a mi gusto, no sé cómo manejar, o simplemente decir, no sé manejar esto, pero tengo esta información. ¿Qué crees? ¿Qué debemos de hacer? ¿O qué quieres hacer? ¿Cómo te apoyo? O sea, la palabra dicha es algo que impacta la vida de todos nosotros. ¿Cómo sería la manera más ideal de... Sabemos que la persona está haciendo algo mal? Ajá. ¿Cómo sería la manera correcta de acercarnos y decirles, no es para que te sientas mal, no es como para menospreciarte, pero... yo lo diría así. 1, te pones en su lugar. 2, ¿cómo tú podrías recibir esto? Y la otra es decirle, ¿sabes una cosa? Tengo esta información y no sé qué hacer con esto. Total y absolutamente honesto. Recuerdo en una ocasión, nosotros estábamos pequeños, yo tengo una hermana menor, de 2 años, que es muy bonito, inclusive fue concurso para señorita Yucatán y así, ¿no? Y mi abuelita la adoraba. Muchos años después yo me entero porque mi hermana era clon de una hija de ella que falleció jovencita. Wow. Pero haz de cuenta que a mi hermanita, hay fotos de 1800 que parece que a mi hermanita se las tomaron, impresionante. Entonces estaban ellas, estábamos jugando nosotras dos en su casa y llega la comadre de mi abuelita y le dice mi abuelita a la comadre, ¿ya viste qué bonita está mi nieta? Pero ella hablaba de mi hermanita, no de mí, ¿no? Entonces, y yo me di cuenta y dije, ¿aquí qué está pasando? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo esa información? Y vi cómo la comadre le dio el codazo a la abuelita. Y la abuelita, ¡ay, las dos! Tú también, me dijo, ¿sí? Tú también. Entonces, pero pues ya dejó ahí el no, momento. Imagínate, mi autoestima años estuvo así por el piso, aunque yo dije un día, bueno, pues no importa, no estoy bonita, pero puedo hacer otras cosas, ¿no? Y me puse a estudiar y dije, mejor así que ella la chuleen y yo soy libre de otras cosas en mi vida. Pero ese impacto fue impresionante, lo tuve que trabajar en terapia muchos años después. Y uno no se da cuenta de eso, por tal vez una pequeña imprudencia. Y no te das cuenta. Es un comentario al azar, tampoco vas a agarrar a tu nieta, le vas a poner en una bolsa de basura, ¿te das cuenta? Pero sin querer lo haces. Claro. Entonces, démonos cuenta de qué importantes son las palabras y cómo podemos ayudar a que nuestras gentes que nos rodean sean mejor. Claro, aquí tener en cuenta, y acabas de dar el punto clave, es de alguna manera entender y ponernos del lado de ellos, ponernos en sus zapatos para entender cómo lo captaríamos nosotros. Así es. Y ver cómo nos afectaría si alguien llega y nos habla de esa manera. ¿Cómo me gustaría recibir la noticia? Exacto. ¿Cómo? Con esa sensibilidad y ese cariño y ese te doy lo mejor que yo tengo, ¿verdad? Sin decir, ay, eres un tonto. No, o sea, ya ves, eres un genio. Hay que encontrar la manera correcta de poderle decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es de la manera en la que debería de ser. Exactamente. Puedes corregirlo un poco y... Pensar y con el corazón hablar. Exacto, creo que eso es lo importante. Siempre hablar con el corazón en la mano y siendo muy francos, sin herir a la... Exactamente, exactamente. Perfecto, pues muchas gracias. No, al contrario, que pasen una semana maravillosa y cuídense mucho. Siempre es un gusto tenerte aquí y nos vemos el siguiente lunes como siempre. Te lo prometo. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias, siempre es un gusto tenerla y sobre todo pues tomar nota de esto. No hay que ser como tan directos con la gente, siempre ponernos en los pies de ellos y poderles dar una mejor versión para que ellos mejoren. Vamos a un breve corte y seguimos con más de CIPSE Noticias más temprano.